Bueno, buenas tardes a todos, a los presentes y a los oyentes. Bueno, gracias Oscar, al director de la biblioteca de la universidad y a todas las autoridades por, dejarnos presentar el 6º libro de la colección de la doctora Hilda Katz, que saben que cuentan en la biblioteca con los 6 libros que se han hecho durante esta pandemia y ya post-pandemia. Los libros los he donado porque me parecen un material importante, no solo para los estudiantes y los docentes, sino para cualquiera que pueda acceder a nuestra querida biblioteca de la universidad. Primero voy a presentar a la doctora Hilda Katz, que es la que nos impulsó a participar en los libros y que somos más de 80 autores de distintos lugares. Hoy contamos también con una colega desde Madrid, a pesar de la hora, pero y se está por incorporar otro colega que le cuesta conectarse, que es el doctor Lutemberg. Bueno, te dejo las palabras, Hilda. Hilda nos va a ir presentando a nosotros, que vamos a comentar un poco los artículos, pero la idea es que sea un intercambio con lo que nos están viendo y con lo que están en presencia en la biblioteca. Bienvenida, Hilda. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar de vuelta acá en Mar. Lástima que no estoy allá en Mar del Plata. Se extraña, pero muy agradecida de que estemos todos acá y todas caras queridas y conocidas. Digamos, nosotros vamos ya por el tomo 6, ya anuncié el 7, que ya está en el horno, el tomo 6 de la serie escrita en pandemia y en post-pandemia, y continuamos en este tomo con esas búsquedas. Estamos en búsqueda de escenarios posibles para nuestra tarea como psicoanalistas. Por supuesto, en esas búsquedas fueron surgiendo todos estos libros. También tenemos que los está mostrando Susana. Tenemos que agradecer la presencia, la colaboración y el asesoramiento permanente de Ricardo Vergara, que está acá. Así es, que yo... Que ya, y él ha donado, además de todos los libros, porque son muchísimos, además ha donado libros a la biblioteca de la universidad. Exactamente. El último que tenemos que donar es pero ya es otro tema, que es sobre Bion, sobre el pensamiento de Bion, que fue de ahora, digamos. Pero en realidad comenzamos en principio desde el Departamento de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina, del cual yo era la coordinadora, la directora. Ya terminé esa gestión, pero ahí empezamos a pensar, ¿qué hacemos? Era el 2020, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a trabajar? Se acabó el psicoanálisis, ¿no? O sea que en ese sentido nos reunimos justamente en el tomo 1. Es muy interesante el backstage de todo lo que hablamos los miembros del equipo del Departamento de Niños y los asesores, como Patricia Morandini, que está acá y que vive en Madrid. Y empezamos a pergeñar cómo hacer para seguir con nuestra tarea como psicoanalistas, y sobre todo para seguirla también con niños y adolescentes, que se hacía mucho más complicado, ¿verdad? Pero en todo el tiempo nos guiaron las palabras de Freud, que nos llevan siempre por caminos imprevisibles y desconocidos, frente a esa realidad distópica que se presentaba y que nos atañe a todos y nos sigue. Y sigue, como se dice, ¿verdad? Este libro, como los otros, es la continuación de un intenso intercambio, de ese intenso intercambio que empezó en el Departamento de Niños y Adolescentes y que después, como dijo Susana, se fue extendiendo, donde participaron más de 80 colegas del país y del exterior, de todo el mundo, ¿no? Y que empezamos cuando se decretó la cuarentena, respetando, por supuesto, como siempre, la diversidad de enfoques teóricos,
en un intento de ir de acuerdo a nuestros pioneros como Pillon Rivière, ¿no? En tiempos de crisis es importante generar proyectos colectivos para sostener la esperanza, ¿verdad? Y la idea fue justamente esa, enfrentar la pandemia con proyectos colectivos. Nunca se me ocurrió que lo podía hacer sola, sino que, digamos, somos todo un grupo, un equipo, y que justamente más que nunca teníamos que armar y sostener las redes de lo humano. Uno de los libros, el tercero, se llama Las redes de lo humano de las redes, que es un poco las redes que tendimos todos, ¿no? Para poder seguir sintiéndonos acompañados. Ahí entró Jaime. Bienvenido, Jaime. Y que realmente trabajando en cuarentena, así surgieron, ¿no? Primero, psicoanálisis de niños y adolescentes, trabajando en cuarentena en tiempos de pandemia, que fue el tomo 1, que fue el inicio, la largada, donde todos teníamos nuestros temores para ver cómo trabajar y estábamos ensayando, cómo trabajar online con niños, con familias, con binomios, con grupo familiar, y que justamente nos empezó a sorprender, como los casos que presentó Susana Rasinski también en los libros, Patricia y todos los colegas, Jaime, nos empezó a sorprender que por un lado teníamos el inconveniente, ¿verdad?, del Zoom, de la falta de contacto y de cercanía física, pero que fuimos armando como paredes virtuales, elásticas, ¿no?, donde se armaba de alguna manera un espacio para que a través de esta ventanita pudiéramos estar conectados, supliendo todo lo que nos da lo presencial, supliendo con imaginación y con un desarrollo muy amplio de la intuición. Después vino otro libro que fue trabajando en cuarentena en épocas de pandemia y muy ilusionados, todavía del 2020, pusimos post-pandemia, con muchas ilusiones, en pleno 2020. Transformaciones e invariancias en nuestra tarea, después las redes humanas, lo humano de las redes, después la pandemia y después. La pandemia y después estuvo inspirada, ¿no?, en el tango. Es un libro que en la introducción yo hablo del tango, ¿no? Sur y después, y una mirada psicoanalítica, siempre sosteniendo esa mirada. Después vino el tomo 5, que se preguntaba, ¿el virus muta? ¿Nosotros mutamos? Y cuando sale el tomo 5 empiezan a aparecer justo las primeras mutaciones del virus. O sea que ahí ya estábamos evidentemente muy conectados con el entorno sin darnos cuenta. Una mirada psicoanalítica, y bueno, después llegamos al tomo 6, que es psicoanálisis en pandemia y pospandemia, caos, fronteras complejas, horizontes inciertos, con una visión incluso ampliando las visiones, ¿verdad? A lo largo de las páginas de estos libros nos encontramos todo el tiempo con la complejidad de la relación ambivalente de lo humano con la tecnología, con el medio ambiente, y también las consecuencias del cambio climático, intentando aprender a navegar en la perplejidad para poder atravesar este tramo incierto que estamos atravesando del siglo XXI. Entonces, en este tomo se destaca, como dije antes, la necesidad y soporte de la palabra, pero también en la necesidad y soporte de proyectos colectivos para explorar el caos, las fronteras complejas, los horizontes inciertos, de un psicoanálisis que lo tenemos que considerar en pleno siglo XXI como que está en constante migración, ¿no? Y que nos reclama descubrirlo, encontrarlo y recrearlo, digamos, siempre, ¿no? En ese sentido, la idea es que podamos apreciar así la vigencia del pensamiento de Freud, quien en 1921, en un entorno complejo, el libro es del 2021, o sea, 100 años después,
Freud en 1921, en un entorno complejo, amenazante, de trauma individual, social y colectivo y de aflicción global, escribe Psicología de las masas y análisis del yo. Estaba recién saliendo de la epidemia de la mal llamada gripe española, que parece que tiene su parentesco, ¿no?, con el COVID, saliendo de la Primera Guerra Mundial y con la incipiente creación en 1920 por Hitler del partido nazi, en un mundo sumergido en los duelos, las carencias, el resentimiento y la venganza, pero igual nos transmite su interés en lo que investiga y la esperanza de un futuro posible, ¿no? Así que partiendo de la fragilidad específica de todo método, de toda ciencia, de toda técnica, ¿verdad?, que radica en el caso del psicoanálisis en su mismo objeto, el inconsciente, y la necesidad de volver incesantemente al gesto original de Freud contra los prejuicios que el propio psicoanálisis suscita, ¿no?, y que nos conmina a continuar su legado para mantener su fecundidad, porque uno de los prejuicios era que no se podía atender no presencial, por ejemplo, ¿no? Nos disponemos entonces a continuar su legado para mantener esa fecundidad, a indagar en las palabras, a indagar en los silencios, de esto Jaime tiene mucho escrito, los silencios necesarios para explorar lo desconocido, los paradigmas complejos, multicausales, esas zonas de incertidumbre que estamos atravesando, las transformaciones constantes, el porvenir de lo por venir. Freud nos invita a pensar en un psicoanálisis del futuro y en el futuro del psicoanálisis, que apunta desde mi perspectiva a que se tomen las teorías como puentes y no como estaciones terminales y no como dogmas. No son dogmas que saturan la creatividad. Y ese objetivo, que las teorías sean puentes y no dogmas, se sostiene realmente a lo largo de todas las páginas de los libros por la pluralidad teórica que despliegan, que sean ajenas a todo partidismo, según palabras de Freud, que privilegie desde mi perspectiva la economía de la vida, la capacidad de amar y trabajar. De este modo el psicoanálisis podrá seguir evolucionando, esperemos acorde a un tiempo de mutaciones cualitativas de la sociedad en que vivimos, al vértigo del cambio de paradigmas, a la desmesura de lo planetario, en un contexto, como dije antes, de mucha fragilidad e incertidumbre, promoviendo interrogantes y generando interés para que su futuro no sea cancelado. Pero ahora, como último, yo quisiera decir unas palabras de Edgar Morin, el filósofo, que las escribió en el 2021, justo cuando cumplía 100 años él, y que él había nacido en plena gripe española. Nació, vive. Y dice, un cambio de paradigma, refiriéndose a lo que estamos viviendo, es un proceso largo, es difícil, es caótico y se topa con enormes resistencias de las estructuras establecidas y de las mentalidades. Pienso, dice también, que un nuevo paradigma se gesta necesariamente en el dolor y en el caos, sin que por ello podamos estar seguros de que pueda emerger e imponerse. Bueno, esto sería un poco lo que, digamos, desde mi perspectiva guió la necesidad de escribir, la necesidad de comunicarnos, la necesidad de sostener toda la tarea que estábamos realizando y sobre todo comunicarla, publicarla y correlacionarla al mejor estilo de Bion, digamos, salvando las distancias, por supuesto, ¿no? Y bueno, ahora agradezco nuevamente y acá nos acompañan los colegas
Patricia Morandini, Jaime Marcos Lutemberg, por supuesto Susana Rasinski, que está desde la primera hora como Patricia en la elaboración de todos los tomos de este libro, y también los que nos están escuchando, que son del Departamento de Niños, que sé que están ahí, pero no los vemos, ¿verdad? Y bueno, la idea es escucharlos a ellos. Tenemos acá al doctor Jaime Marcos Lutemberg, que como siempre, ni en los libros, ni en lo personal, digamos, nos comunicó, podemos decir, su currículum, ¿verdad? Es decir, fue muy difícil lograrlo, no hubo manera, ¿no? Es decir, ahí no hubo manera, decir que yo algo traté de extractar, ¿verdad? Pero fue muy difícil, digamos, lograrlo, porque por un lado sabemos todos que es un maestro de maestros, es un reconocido psicoanalista a nivel nacional e internacional. Y bueno, yo me permití, aunque él no quiera, decir algunas de los muchos libros que escribió, ¿no? Como por ejemplo, Ejes de análisis de los sueños, El psicoanalista y la verdad, que es un libro que lo recomiendo especialmente. Es más bien como una especie de Biblia que nos acompaña, ¿no? Porque tiene todos los temas. El psicoanalista y la verdad, uso clínico del concepto de verdad en la práctica psicoanalítica, de la editorial Publicar. Después tuvimos el honor que en uno de nuestros libros escribió La orfandad social y la pandemia, en La pandemia y después, una mirada psicoanalítica, de la editorial Ricardo Vergara, que nos acompaña. Después escribió La pandemia por coronavirus y la orfandad social. Tiene muchos libros escritos sobre ópera y sobre música y sobre las temáticas referidas, digamos. En realidad es lo que nosotros llamamos un autor post-Bion, ¿no? De los continuadores de Bion, creativo, y que ha ampliado mucho esa teoría, ¿verdad? O sea que, bueno, podría seguir hablando, pero no me quiero extender, prefiero que lo escuchen a Jaime, y después la voy a presentar a Patricia y a Susana. Así que, Jaime, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, la verdad que te agradezco mucho, Hilda, todo lo que dijiste, y que esto me orientó muchísimo respecto a qué camino seguir en lo que vamos a hablar hoy, ¿no es cierto? Que son, digamos, yo tenía como título para presentar que la personalidad total, sus partes constitutivas, horizontes y sus cambios. Pero escuchándola a Hilda en su tan interesante reflexión sobre mí mismo, en un sentido, estaba pensando contarles cómo fui sintiendo yo la revolución que implicaba el psicoanálisis y cómo tuve que adaptarme a las nuevas técnicas necesarias para la comunicación paciente-analista y cómo fue haciendo. Efectivamente, una de las cosas que a mí me dio mucha tranquilidad epistemológica es haber escrito el libro del psicoanalista y la verdad. El libro del psicoanalista y la verdad me llevó como 15 años. Es así. Ah, sí. Y todos los demás me llevaron 1 o 2 años o menos, porque cuando uno escribe un libro que es la apertura del pensamiento hacia uno, tiene un sustento y una base que le va abriendo caminos. Y yo, como costumbre, mientras escribía, me ponía una división en la hoja y la parte central era el texto. Y al costado ponía las ideas colaterales que se me iban ocurriendo para pensar después. Cosa que les recomiendo a todos,
Porque uno muchas veces no sabe el valor de las ideas que descarta, por lo cual hay que guardarlas. Exacto, no dejarlas caer. Tal cual. Es muy importante, y por lo menos la trascendencia de un psicoanalista es ser honesto y estar dispuesto a reconocer sus errores en el curso del tiempo. La tarea más difícil que yo tuve que enfrentar técnicamente hace 25 años, 25, es ser psicoanalista telefónico. Hace 25 años. Entonces, porque resulta que yo he tenido, digamos, acostumbraba a tener distintos tipos de recorridos en América Latina y en Europa también, y me pedían las personas hispanoparlantes que querían un analista en castellano. Y le dije, mire, discúlpenme, pero no hay modo de que yo lo analice. Entonces, eso fue un año, después al otro año, después al otro año. Entonces, frente a las personas que me insistían y que me decían que en el medio local, por su problemática del secreto personal, no podían analizarse con gente local, dije, bueno, mire, yo le invito a que hagamos una prueba por 3 meses, prolongada a 6 meses, y veamos qué pasa. Entonces, yo opté y sigo optando hasta hoy, como se dan cuenta, no siempre manejo bien la parte visual. Opté por la exclusiva situación del diálogo analítico telefónico. Les digo porque, no, como comentó Hilda, no puedo desconocer en mi práctica psicoanalítica mi pasión por la música en general y la ópera en particular. La ópera lo que me enseñó es que hay una letra que dice cosas y la música de la letra complementa el mensaje estético que el autor quiso dar con lo que no pueden abarcar las palabras. Así es. Entonces, pensé, ¿qué psicoanalista teórico hace esto que los músicos hacen con la ópera? Y se me ocurrió que David Lieberman, nuestro querido David Lieberman, mi maestro, con quien estudié muchos años, tenía una teoría psicoanalítica que permitía que uno, de acuerdo a la altura, la intensidad y el timbre de la voz y los armónicos, uno pueda entender los contenidos del preconsciente que están más allá de la palabra simbólica. Entonces, me puse a escuchar lo implícito en un diálogo analítico de los contenidos inconscientes que emergían en la comunicación verbal telefónica. Le estoy contando una experiencia hace 25 años. Y esto me llevó a escribir hace 15 o 17 años, no me acuerdo cuánto, un libro que se llama Tratamiento Psicoanalítico Telefónico. Sí. Y le puse este nombre, Tratamiento Psicoanalítico Telefónico. ¿Por qué? ¿Por qué psicoanalítico? Porque la base de la configuración técnica de la interpretación está en el acceso que invita a uno a que el paciente tenga a sus contenidos no conscientes, que son los que entiendo que enferman. Ahora, les digo que cada vez más me fui habituando a que hay una forma de entender lo consciente que ayuda a entender lo inconsciente sin mucho lío. Es decir, de acuerdo a la construcción de la presentación que hace el analista de lo que le está contando el paciente, uno puede, sin meterse con lo de su papá, su mamá, su abuela y su tía, darle a entender las configuraciones estereotipadas de su vida y el paciente no recurrir a la tradicional estereotipia aquí y ahora conmigo como allí entonces, sino ahora conmigo y entre nosotros. El ahora y conmigo entre nosotros se convirtió en una especie de figura que a mí me certifica técnicamente que le estoy aportando algo para que tenga sentido para el paciente haber tenido la sesión. Es obvio que les cuente que yo antes tenía sesiones de 4 sesiones por semana, de la técnica, etc.
Y ahora atiendo una vez por semana, 2 o 3, 4 también. O sea, sigo atendiendo, pero cada vez más la gente se está acomodando a las 2 sesiones por semana. Y le estoy hablando de profesionales, de personas que son analistas en el exterior también. Y sin embargo, a mí me parece que uno debe ofrecer las sesiones que cada uno cree suficiente como para que el análisis le dé confianza y sentido. Como yo no trabajo como base del proceso terapéutico la regresión del paciente en la sesión, sino lo que el paciente puede entender para ayudarse a sí mismo, entonces cada sesión es una unidad de trabajo. Es así. Entonces, es decir, por eso le estoy contando, es decir, me pareció que por todo lo que decía como introducción Hilda, y lo que estamos esperando, es muy bueno que yo les vaya contando cómo fue mi experiencia en cuanto al descubrimiento de una forma de trabajo que sea consonante conmigo. Y le invito a cada uno de ustedes a que encuentre una originalidad que sea consonante con el estilo de vida, de pensamiento de cada uno, que uno con su honestidad pueda vincular con la honestidad del paciente, sin inventos. Bueno, esto es lo que me parece más querría decirles como espontaneidad, digamos. Por lo que me suscitó lo que dijo Hilda, pero lo que yo tenía pensado decirles también es que estamos asistiendo en este momento en nuestro universo a 2 revoluciones muy, muy complejas de la humanidad, que es que la vida del ser humano últimamente, en los últimos 30 años, aumentó en 30 años. La vida media, que ahora es de 80 años, está aumentando y cada vez es mayor la duración. Y lo otro que me está sorprendiendo cada vez más, en forma un poco a veces desconcertante, es el convenio que tienen los jóvenes en no procrear. O sea, cada vez más he visto, con sorpresa, que hay personas que toman decisiones definitivas para no procrear. Ligadura de trompas, vasectomía. Cosa que me llena, no la comprendo. Cosa que en Europa hace mucho tiempo está pasando. Pero que les quiero decir que al respecto, esto viene ocurriendo en Japón hace 30 años. Y en Japón hubo una persona que se ocupó de esto y les voy a leer digamos que un investigador japonés dijo que de acuerdo a los cálculos aproximados actuales, el 16 de agosto del año 3766 quedar vivo un solo japonés. Uno solo. Es decir, es una irónica prospección. Pero en los japoneses, hoy en día, la cultura económicamente más avanzada, hasta los 40 años, ni siquiera tienen vida sexual, ni siquiera se masturban, porque no quieren perder tiempo en pavadas. Esto lo dicen las estadísticas japonesas. No puedo dejar de decirles que cuando yo leía eso, dije, oiga, ¿y la época de las geishas dónde está? Pensé, inclusive en Madame Butterfly, ¿no es cierto? Que era en el año 1907, el paradigma de la sexualidad occidental era el amor con una geisha. Estos son los como impactos de lo que puede llegar a transformar una cultura, y la cultura japonesa fue la que más se transformó, ¿no es cierto?, en ese sentido. No se olviden que el emperador japonés en 1945, después que tiraron las 2 bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki, cuando se rindió a los americanos, dice, a partir de este momento yo no soy más el hijo de Dios. Y todos los emperadores japoneses
van a dejar de ser hijos de Dios. Entonces, imagínense ustedes lo que el pueblo japonés pudo haber sentido, donde dejaban ser los que podían adorar a un ser humano como un dios. Estas son las cosas que revolucionan las culturas. Cambio de paradigma. Son cambios radicales de paradigmas de la facticidad. Es decir, no por nada se está pensando que cuando se tiraron las bombas nucleares, todo el mundo cambió. Marcos. Jaime. Jaime Marcos. ¿Puedes llamarle? Perdón. No, Sí, me están diciendo, tenemos hasta las 8 para que podamos participar todos y que después nos hagan preguntas. Ah, bueno, me parece suficiente para mí. No, la biblioteca cierra a las 8. Por eso le pregunté a Pamela. Listo. Entonces, si querés decir, perdón, ¿no? Que interrumpí, pero para que Patricia, bueno, y yo podamos hablar y después que nos hagan las preguntas que quieran. Lo último, que como termino el coso que elegí, no termino, pero en su libro Fenomenología del Fin, Franco Berardi nos ofrece una perspectiva muy particular del futuro. Berardi plantea que existe una tendencia a la mutación humana universal, que está experimentando la tradicional sensibilidad y sensitividad en lo que atañe a la unión entre la fenomenología del fin del mundo, que es una mutación de la implementación entre el ser humano y la tecnología digital. Y Harari dice que el hombre del futuro, según Harari, tendrá una gran oportunidad de convertirse en un hombre sin hambre y sin guerras y sin muerte. Esto pasó en la historia de la evolución con el Homo Deus, un hombre mejorado tecnológicamente que podría alcanzar la inmortalidad. Según él pronostica, estos cambios del ser humano del futuro se producirán a partir de los próximos 30 años. Esta es un interrogante que no quería dejar de ofrecerles, en el cual yo mucho no creo, pero quería ofrecerles cuántas personas están pensando en el mundo en cosas inconcebibles para nuestro cotidiano diálogo en la vida actual. Claro, y gracias, Jaime. Lo interesante es que si quieren leer el artículo entero, está en el tomo 6. El artículo entero tuyo sobre estas temáticas está en el tomo 6. ¿Y los que quieran comprarlo? Y los que quieran comprarlo, se nos fue el editor, pero arreglan con él. Pero bueno, ¿te parece, Susana, que seguimos con Patricia y después contigo? Discúlpenme que estoy haciendo 7 libros a la vez. O sea, te pusiste 7 líneas en cada hoja. Hablé con 7 compiladores imaginarios a la vez. Bueno, acá y el libro 7 nuestro falta, así que son 8. Bueno, ¿se convertirá en Lobizón el 7º libro tuyo? Y tal vez sí, ¿eh? Sí, es varón. Sí, es varón. No, se llama La Pandemia Mental. Entonces no va a ser Lobizón. Le vamos a cambiar. Bueno, tenemos acá también que estuvo desde el primer tomo con nosotros Patricia Morandini, la licenciada Patricia Morandini Roth, que es psicoanalista, licenciada en Psicología de la UBA, psicóloga general sanitaria, algo muy interesante. Especialista clínica de niños y familia por la Universidad Pontificia de Comillas, UPC España, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, APM, IPA España, miembro concurrente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA-IPA, candidata a doctora en la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea de Madrid. Directora del Centro Consulta Abierta, Clínica de Niños y Familias, centro en el que fui invitada a dar clases para prácticas clínicas de universidades,
Es profesora y tutora de psicoanálisis de niños y adolescentes en el máster de psicología sanitaria y máster de psicología del desarrollo infanto-juvenil de la Universidad Europea de Madrid. Es coordinadora del Seminario Clínica de Niños y Adolescentes en la Sociedad Fórum de Psicoterapia Psicoanalítica, Formación Continua, y es formadora continua de las actividades sanitarias por la Comunidad de Madrid en el Hospital Universitario La Paz, Madrid. Sociedad Fórum de Psicoterapia Psicoanalítica, co-coordinadora del Taller de Prevención en Salud Mental Infanto-Juvenil, y es además ex subdirectora de Sanidad Escolar de la Nación Argentina. Tema que me parece también muy interesante. Bueno, Patricia, hace un esbozo sí, para que todos tengan ganas de comprar el libro. Como le vale, dije, muchísimas gracias por la presentación, Hilda. Bueno, yo vengo colaborando en toda esta colección magnífica de apertura del pensamiento, como ya hemos dicho, y como educadora, ¿no?, en diferentes niveles en este libro, ¿no? Yo he partido de ciertas reflexiones desde una observación y desde una escucha actitudinal mía que vengo haciendo hace varios años. Y el capítulo que yo participé y está integrado en el libro, hablando de los nuevos paradigmas o de los paradigmas transformadores en esta pandemia, ¿no? Me puse a pensar sobre la educación transformadora, la teoría del caos y el efecto mariposa. A lo largo de estos 6 libros he hecho ciertas reflexiones y he traído ejemplos, porque creo yo que para teorizar después, primero hay que reflexionar, pensar, observar, ¿por qué no?, escuchar, y después, en un futuro que no sabemos, se podría teorizar. Entonces, por eso voy a leerles un poquitito de este capítulo, algunas reflexiones y algunos ejemplos para pensar esta educación dentro de un paradigma transformador y de cambio que se está gestando. Mi primera reflexión sobre este tema, aunque es la reflexión quinta, ¿no?, que tiene una hilación, ¿no?, en todos los libros, es la siguiente: ¿se participa con vos en el debate científico educacional? Continúo con mis reflexiones pandémicas, siguiendo el capítulo Relatos de una biografía del silencio, de esta colección de libros. Retomo la interrogación profunda que parece interminable. ¿Cuáles son las necesidades de transformación para el devenir de los sujetos? ¿Cuál sería la preocupación primaria institucional? ¿Se participa con vos en el debate educativo científico? En el capítulo El relato clínico abordé una serie de reflexiones sobre la clínica infanto-juvenil y ciertos efectos en la educación, ya que los niños y los adolescentes que se atienden en la consulta adquieren su identidad proveniente de diferentes o varias instituciones: la familia y la educación formal, ambas complejas. Por lo tanto, ¿cuál es el gran reto de la educación en todos sus niveles? Es una pregunta pertinente que atañe al desarrollo psíquico de todos los sujetos a lo largo de la vida en sus movimientos de crecimiento, de progresión, estancamiento o regresión. Traigo el ejemplo número 2. En una muestra señalada, que lo he nombrado en el tomo anterior, en el tomo 5, de esta colección, el grupo que yo he tratado, ¿no?, de investigar, tengo un grupo de investigación de 74 casos de pacientes entre 4 y 20 años,
8 adolescentes de 13 a 16 se niegan a ir a la secundaria. Pertenecen a familia de clase media. Los padres han consultado por diferentes malestares y sufrimientos, depresión del adolescente, diferentes clases de violencia, trastornos de ansiedad generalizadas, trastornos de sueño, algunos de grandes desfasajes en las rutinas, apatía escolar sin malestar emocional. El problema común planteado en el motivo de consulta es la persistente negación de asistir a la institución escolar. El ejemplo que voy a describir es el relato de un paciente de 15 años. Ariel es un adolescente inteligente, muy observador. Después del confinamiento y las vacaciones de verano, fue el primer día a encontrarse con sus compañeros de clase y retomar el contacto con los profesores del colegio. Comenta que le pareció todo desagradable, lleno de normativas COVID, y que lo que más le llamó la atención, que no creía que su colegio le sirviera para algo. No asistió 2 meses al colegio, periodo del cual se generó un fuerte sentimiento de abandono en los estudios. El paciente sentía una pseudoidentidad de ser para otros algo, desde su yo ideal que estaba centrado en ser influencer, pues tenía muchos seguidores. Su fantasía, su creencia y su deseo contenían un lugar de salvación identitaria virtual rápida y efímera para él mismo. Un rechazo intenso hacia cualquier adulto, en particular hacia los profesores que lo habían acompañado desde pequeño en su mismo colegio. Su frase repetitiva: lo que dan los contenidos en el colegio no sirven ni para plantar un pimiento. De esta forma, pensaba omnipotentemente, ganar dinero con las propagandas comerciales para subsistir y ser alguien. Los contenidos de los videos almacenados en su cuenta de su red social eran chistes y recetas de cocinas vegetarianas, las cuales las cocinaba con su abuela. Estuvo 1 mes viviendo con ella en las vacaciones. Fue en ese periodo donde usaba con exceso las redes sociales. La institución escolar no estableció contacto con el alumno, solamente con los padres y con su psicoterapeuta. El colegio comunicó, a través de su tutor y el orientador escolar, que debía concurrir a clases presenciales obligatoriamente si no tenía una enfermedad grave, dado que el formato de aprendizaje virtual estaba programado para las diferentes situaciones de contagio y enfermedad COVID. Los padres transmitieron en consulta su consternación, se sentían desorientados y cansados. Se preguntaban sobre sus vínculos familiares, culpándose en qué habían fallado sobre la transmisión de valores de esfuerzo, límites, ideales y un largo etcétera. Ariel se cambió de colegio a los 4 meses de haber comenzado el curso escolar, en pleno invierno. Los padres y la terapeuta buscaron una institución flexible con un programa de pedagogía terapéutica en las cercanías de su vivienda familiar. Ariel repitió el curso de 3º de la ESO. Ese invierno, después del estado de alarma, se cambiaron de institución escolar 8 adolescentes en pleno curso lectivo. Comienzo con una reflexión, la 6ª, en consonancia con la colección. El efecto mariposa es una dinámica incluida en la ciencia compleja, en la cual las pequeñas variaciones en las condiciones iniciales de un suceso pueden provocar diferencias en el comportamiento futuro, con un resultado final imposible de predecir. La pregunta inicial aparece en el título de un trabajo científico del Dr. Lorenz. Ha sido desarrollada a lo largo de la historia por los científicos que han intentado responder a este fenómeno. Es un constructo incluido en la teoría del caos,
se basa en que un sistema produce una pequeña perturbación inicial y mediante el proceso de amplificación puede generar unos efectos o resultados extensamente impredecibles. Retomando a Lorenz en su libro La esencia del caos, de 1994, presenta las características de la nueva ciencia, las cuales sus implicaciones son de gran alcance para la vida. Podríamos deliberar, ¿para qué nos sirve la teoría del caos? Nos sirve para comprender aquellos sistemas en cuyas dinámicas hay un potencial de discontinuidad, de irregularidad y que son extremadamente sensibles a las condiciones iniciales de las que parten. Además, esta teoría ha comenzado a formar parte de nuestra vida cotidiana, existiendo numerosas referencias en la literatura y en el cine. Desde 1990, las películas Parque Jurásico, El efecto mariposa, son algunas de ellas. Una importante característica que contribuyó desde los 70 en adelante fue la expansión de estos desarrollos en un carácter multidisciplinar y transdisciplinar de la teoría del caos y la epistemología compleja. Este carácter multidisciplinar de la teoría avanzó en la producción de revistas especializadas que tratan específicamente esta problemática. En ellas se describen ejemplos y malestares y conducta caótica de diferentes objetos de estudio muy variados, entre los cuales se encuentran las ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias naturales, reacciones químicas, economía, circuitos eléctricos, mecánica celeste, ecología, vibraciones mecánicas y un largo etcétera. Por otra parte, los fenómenos caóticos presentan a menudo comportamientos y conductas universales que derivan de la ubicuidad de estos términos no lineales que los originan y, como señalé, impredecibles. Por ejemplo, si consideramos el conflicto intrapsíquico, intersubjetivo y transsubjetivo como constitutivas y natural de las relaciones humanas, parte de estas dinámicas tienen la propiedad de ser caóticas. Por otro lado, para comprender la educación a lo largo de la vida, nos tenemos que sumergir en las diferentes vertientes de la epistemología compleja que derivan de los sistemas científicos problemáticos que no son lineales, son sistemas irregulares. Por lo tanto, ¿por qué instamos una y otra vez en la educación estancada, lineal y segmentada con la vida real? ¿Por qué insistimos con asignaturas que no tienen nada que ver con los vidas de los educandos? Actualmente creo que en las últimas décadas hemos retrocedido amargamente, pues el egocentrismo científico institucional, la parcelación de los sujetos con compartimentos estancos del conocimiento, el objetivo central caduco de la educación, ajustado en los procesos de aprendizaje individuales o grupales por resultados cuantitativos, puede ser una enfermedad educativa no reconocida. Los clichés de ciertas teorías educativas reduccionistas son el bastión inoperante que aguantan fallidamente a los niños y adolescentes que no desean ir a las escuelas, porque no encuentran sentido a los contenidos aprendidos. El no deseo, la falta de motivación e impulso epistemofílico, el rechazo a permanecer en la institución educativa, ensaya una trama de violencia pulsional en cada contexto. Las violencias se desplazan sobre las instituciones y sujetos de la comunidad educativa, generando fracaso escolar y culpa desplazada sobre los agentes incluidos en el fenómeno dentro de la sociedad. En los últimos años, esta problemática se agudizó hasta índices impensados. Estos problemas impensados contienen y acrecientan el exaltamiento del egocentrismo, el consumo excesivo de las redes sociales,
el enaltecimiento del narcisismo y el desconocimiento del otro hasta parámetros de barrar la existencia. La intensidad no tiene parangón en las instituciones educativas, sean estas de cualquier nivel de enseñanza, incluidas las universitarias. Bueno, voy a dejar aquí porque hay otras reflexiones que yo he hecho sobre qué es la educación de calidad. Pero bueno, cómprense en el libro y lo pueden leer en el libro. Yo los dejo con esta incógnita, ¿no? Y con este enigma también. Le doy la palabra a Susana. No te escuchamos, Susana. Bueno, yo la quería presentar a Susana. ¿Te presento, Susana? Sí, muy brevemente porque me interesa que la gente que nos acompaña haga preguntas. Yo voy a ser lo más sintética posible. Bueno, presentame, Hilda. Bueno, todos te conocen, todos te conocemos, todos sabemos lo valiosa que sos como profesional y como ser humano. Esa es parte de mi presentación, pero es licenciada en psicología, licenciada en ciencias de la educación, es perito psicólogo, es miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es jefa de psicopedagogía en salud mental de Mar del Plata, ex docente en la Universidad de Mar del Plata, y sí, por eso puse ex docente, es coautora de toda nuestra serie de libros, ¿verdad? Y es colaboradora del Departamento de Niños y Adolescentes, en los que estamos acá, bueno, Patricia, Susana y yo, y parte de los que están escuchando, pertenecieron, y como quiero ser cortito, hago un CV muy breve y te escuchamos, Susana. Bueno, teniendo en cuenta un poco lo que dijo Jaime y Patricia, estoy totalmente de acuerdo, y el artículo que yo escribí es El cuerpo, el tiempo, los agujeros negros en esta pandemia. Y agradezco mucho a una paciente que me autorizó a publicar algo que ella escribió. ¿Y por qué digo que acuerdo con Jaime? Porque una de las cosas es que tenemos que trabajar con la libertad interior, no con lo que nosotros queremos, sino con lo que el paciente puede y nos trae. Entonces, los que hemos trabajado y trabajamos en patologías graves, psicosis, autismo, es decir, no teníamos cómo hacer, es lo que percibimos. Así como nosotros conocemos a través de la percepción y de la sensación, esto es fundamental no perderlo nosotros como analistas. Por eso cuando te escuchaba, Jaime, me acordaba lo que había pasado en la plataforma de APA, que muchos de nosotros ayudamos telefónicamente, con gente que solamente con una vez. Entonces, creo que lo importante es que aparezca el deseo de estar con el otro. Por eso el encuentro con el otro. Entonces, en este artículo, en medio de un contexto pandémico, abrumador, caótico y confuso, la crisis sanitaria, económica, social, el incremento del quantum de tensión, desorganizan el aparato psíquico y conduce a regresiones y a cosas que teníamos. No es la pandemia mostró lo que la persona ya tenía. Cuando la persona en algún momento se ha sentido atrapada sin salida y de repente nos dicen no puede salir, ¿qué pasó? Se empezó a movilizar cosas que ya estaban. Y el tema es que frecuentemente, frente a la desorganización y al miedo, digamos, a la desestabilización, la persona acude a la medicación, ¿no? Es decir, donde tenemos otro capítulo que Patricia, Hilda, el Fórum de España, de Argentina, cómo nosotros estamos en contra de que enseguida se tapan como autocalmantes, como dices Maja, del yo con las medicaciones, ¿no? La pandemia moviliza las situaciones traumáticas clivadas que derivan en repetición. La situación traumática, algo inesperado que invade nuestro aparato psíquico.
Cuando lo imprevisto rompe el ideal del yo, se produce una regresión hacia el yo ideal, creando una situación enloquecedora. Imagínense lo que está pasando en este momento en el mundo, entre otras cosas con la guerra, ¿no? Entonces, donde en medio de todo lo que está pasando, nos falta, ¿no es cierto?, la trata de niños y la trata de mujeres. Es decir, donde vemos la perversión y lo siniestro. Se registra una herida, ¿no es cierto?, la persona no sabía qué hacer y aparecen defensas cuando la persona frente al desamparo, frente al vacío, ha utilizado la idealización y la omnipotencia. El caso que yo presento acá, que es muy claro, donde la persona frente a determinadas situaciones muy difíciles que vivió, la omnipotencia, por supuesto, le sirvió en algún momento como para poder defenderse. Durante la pandemia, las personas se sintieron agobiadas por la pulsión de muerte. Nos enfrentamos a situaciones dolorosas. Nosotros perdimos a un colaborador de los libros, Raúl Mota, que iba a estar en mi programa y bueno, y a los 15 días no lo vimos más, como familiares y demás. Entonces, Gronstein habla del agujero negro, ¿no?, que es esa caída precipitada en un espacio sin fin, donde el paciente tiene temor, es el sinsentido, esto que decía Jaime. Cada sesión tiene que irse con algo el paciente, tiene que tener un sentido. Y no lo que nosotros queremos, que es lo que podemos. El agujero negro es la repetición de un estado arcaico de depresión primaria, por pérdidas de objetos primarios. Es un estado de fragmentación y de ansiedad. Sienten que es una caída precipitada al vacío que lo arrasa, y no pueden salir donde el tiempo y el espacio no tienen límites. El temor a no poder salir del agujero negro, que esto nos plantean muchos pacientes, es el temor a la locura, a la desintegración. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser el sostén, el continente de Bio. Y para terminar, porque quiero que puedan participar todos, les voy a leer, esta paciente dice: cuando temo volverme loca, cuando los monstruos me envuelven y temo no salir. Devastación, acción que se incrementa, aumenta, te abarca y quita criterio, posibilidades de salir o entrar, te anuda, es siniestra, es perversa, es cínica, macabra, irónica, y no es. Y para terminar, dice: cuando asomé desde mi agujero negro, vi luz, esperanza, algo remota por momentos y tan real por otro. Afloraron recuerdos felices, los había, y sentimientos de gozo, estaban muy escondidos. En este nuevo camino, algo me muerde por dentro, algo se mueve, algo no me deja tranquila, aparece cómodo por las noches y las mañanas, perdiendo presencia toda la tarde. Está a la entrada y salida de mis sueños, como una gárgola expectante del derrumbe que me llevará a ese agujero negro. Muchas veces solo mira, otras me ataca y siento deseo de comerme, como si en ese acto de autofagocitosis la que destruye soy yo, quizás la inmortalidad del control. Algo quiere arrasar lo bello, algo en mí no lo tolera. Mi mente sabe de esta ilusión, pero mi sentir aún la acompaña. Lo que la górgola no sabe, que ya hay luz. Es cuestión de tiempo. Bueno, esperamos ahora, me parece lo más sintético, porque bueno, hay una audiencia que nos escucha y otros que están presentes que nos puedan hacer las preguntas que quieran. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, los escuchamos. No sé si están por el chat. A ver, ¿podés decir cómo? Sí, Jaime. Me llamó mucho la atención en lo que vos mencionaste justamente, Susana, el problema de lo clivado. Porque en tu reflexión me pregunté
la relación entre lo clivado y la trascendencia de los influencers en la cultura actual. Porque lo clivado es lo banal, Sí. también. Y el influencer hace trascendente lo banal. Lo cual me parece que nos tiene que replantear el concepto originario de Winnicott de falso y verdadero self, acuñado en una cultura del 1950. Esto es comentario. Así, muy interesante lo mismo. Acá incluí lo que dijo Patricia, ¿no es cierto? Que el problema de los influencers. Totalmente de acuerdo, que es clivado y es un falso sí mismo, ¿no? O sea, y yo creo que si uno se pone a pensar, o sea, por los tres discursos, ¿no? Que van apareciendo, y también de tu artículo, Jaime, que cuando aparece una tragedia, ¿no? Como la pandemia, ¿no? O sea, tragedias, me hace acordar a un capítulo de Ulloa sobre la tragedia y las instituciones, sobre qué pasaba con esto, ¿no? Había como un conflicto que aparecía en la institución que se volvía contra el paciente, ¿no? Hablaba, me acuerdo de este tema de la idiotización, ¿no? A nivel institucional, de cómo se podía enfermar más un paciente, en este caso, si uno se pone a pensar, ¿no? La institución, ¿no? La red social, que parece ser como otra institución, que cliva, ¿no? La personalidad del sujeto, podría ser, ¿no? Quería comentar al respecto, que yo he sido analista en particular en la época en que se desató el coronavirus en Perú, que fue arrasando la personalidad de las personas, fue donde más muerte hubo al principio. Claro. Era terrible ver la indiferencia con el cual se comenzó a tomar la muerte como algo natural. Eso todavía no lo puedo seguir decodificando, pero la gente se acostumbró a que la muerte era algo que se rompió el concepto de cuándo uno se muere. Claro, pero el sobreentendido de la muerte cambió. Fíjate, Jaime, qué actual lo que vos estás diciendo en nuestro país con el tema de la violencia y de la muerte. Todos los días son muertes de jóvenes y jóvenes y jóvenes. Así es. Es decir, y donde se toma como una cosa más. Entonces, lo grave, digamos, es como queda eso, ¿no? Como que de alguna manera inunda el aparato psíquico y no da la posibilidad de la pulsión de vida, ¿no? Es decir, mi hipótesis es que esto consagra la vida zapping. La vida zapping es, me vinculo como los canales de televisión. Le importa cambio. Entonces, hay una cultura zapping. Claro, pero fíjate que cuesta comprender que, ¿te acordás de Spitz, de Ansegal, ¿no? La constancia del objeto para poder organizarlo. Entonces, justamente, ¿no? Esos cambios permanentes que no permiten organizarnos. Entonces, eso evita tolerar la frustración. Y si uno no tolera la frustración, no puede ni aprender, ni crecer, ni tampoco tener una vida saludable, una organización psíquica más sana, ¿no? Buenísimo, o sea, me hace acordar que una cosa es la constancia del objeto, cuando el objeto es constante porque es la madre, la abuela y la tía. Claro, si son buenas. Una mucama cada 3 semanas es muy distinto para un bebé que esa constancia, es inconstancia. Claro, porque fíjate esto, ¿no? Y vamos a dejar a que Hilda también participe. Pero el tema es, digamos, que eso produce más fragmentación. Es decir, son cada vez más fragmentaciones, ¿no? Y no llega a integrarse, ¿no? Sí, pero bueno, eso yo creo que... Sí, habla Hilda, sí. No, el tema de los duelos, ¿no? Y de las muertes, y de las, digamos, de los cambios de paradigma, de lo que a lo que estábamos acostumbrados cuando hay un enfermo, cuidarlo, atenderlo, velar a los muertos, digamos,
las formas de amar incluso, porque se empezaron a dar todas por online o por internet. Es decir, un cambio en todas las formas, y que todavía no sabemos las consecuencias que trae todo esto y que trajo a la subjetividad, que lo vamos viendo, ¿no? Porque yo estoy viendo en la sociedad como lo que decía Jaime, ¿no? Como un congelamiento ante la muerte, un congelamiento ante las pérdidas, ¿no? Es decir, todo eso que antes se elaboraba de alguna manera asistiendo al otro, acompañándolo, y ahora ha ido cambiando, es como si hubiese ido congelando la subjetividad, con los riesgos y los peligros que eso tiene digamos, para la elaboración de lo disruptivo, de lo traumático, que pasa a ser elaborado a través del cuerpo, porque aumentaron muchísimo una gran cantidad de síntomas también somáticos, psicosomáticos, ¿verdad? Como formas de elaboración que antes de otra manera, con la presencia y con las formas que se habían internalizado, ¿no? Para acompañar y para reparar los vínculos, cambiaron completamente, y eso va a tener severas consecuencias, y sobre todo en los niños, y que recién nos daremos cuenta dentro de 10 años, ¿no? Como decía en el libro 6, yo pongo que Jacques Attali dice que para que hay que pasar de una economía de la supervivencia a una economía de la vida, ¿no? Y ese pasaje no creo que sea tan sencillo, ni creo que interese demasiado hacerlo. Entonces, creo que nosotros un poco como decía Virilio de los psicoanalistas, que es un grupo heroico que sostiene el valor de la palabra, estamos en tratar de sostener esa subjetividad, que una cosa es que esté cambiando y otra cosa es que se congele y desaparezca, podemos decir, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir o... Yo quisiera pasar un aviso parroquial, por favor. Yo quiero contarles una cosa. Este fue el tomo que más se vendió de Hilda. Se vendió tanto que a mí me quedó uno solo de muestra. Está en librerías de acá de Buenos Aires y está como ebook en Amazon y en una librería de Buenos Aires que tiene su propio servidor que se llama Librería Paidós. Así que o lo pueden pedir a Librería Paidós de Buenos Aires, que ellos tienen libros, o los pueden comprar sus versiones en ebook. En Amazon, que bueno, www.amazon.com, lo buscan por el título. Ricardo. Sí, Amazon le da posibilidad de bajarse un ebook o bajarse un libro en papel. Bueno, me preguntaron en Mar del Plata dónde estaban. Hoy no, Mar del Plata no está en ningún lado. No está en ningún lado. Tienen que comprar en las librerías de Buenos Aires. El Mercado Libre, fíjense, porque los libreros de Buenos Aires publican mucho en Mercado Libre y se lo mandan. Pero a mí no me quedan más. Bueno, yo algunos puedo encontrar por ahí, pero... No, si por ahí quieran, yo puedo traer de Buenos Aires, ¿no? Claro, yo en mi casa stock ya no tengo más porque está en librerías. Y lo pueden bajar de Amazon. Amazon les baja un libro en papel. Si ustedes compran un libro en Amazon, ese libro en Amazon, y se lo bajan en papel, les sale lo mismo prácticamente que un libro comprado por Mercado Libre y mandado a Buenos Aires, que sale alrededor de 800 pesos el envío por Mercado Libre o más. Y el libro en papel en Amazon creo que está algo de $13. Si tienen el Kindle, perdóname Jaime, si tienen el Kindle, que es el lector de ebook de Amazon, es gratis. Quería decir que lo que dice Ricardo forma parte de la revolución actual de nuestra cultura, que es el ebook, y que un escritor puede escribir y estar en las redes. Esto lo digo por experiencia propia,
que te bajan en cualquier lugar de Europa, que son hispanoparlantes, y de repente uno recibe preguntas de gente que vive en un lugar del mundo. Entonces no hay que ir a la librería solamente, sino que se puede, inclusive un libro agotado, que está esperando una nueva edición, puede ser bajado por ebook. Es decir, me parece que esta es una novedad extraordinaria de los últimos 20, 30 años también, en nuestra cultura. Cambió el sentido de la cultura. Una autora que escribe poesía le mandaron un mail de Ucrania, salvando pobre gente. Exacto, a eso me refiero. Su poema me iluminó la vida. Se lo mandó antes de la guerra, pero... Y Putin se la derrumbó. Se iluminaron los misiles, pobre señor. Bueno, qué bárbaro, qué impresionante, ¿no? Porque estamos viendo las dos caras, ¿no? Claro. De una situación, y eso es re importante, ¿no? Es decir, poder ver esas ambas posibilidades. Digamos, cuando yo les hablaba de pasar de una economía de la supervivencia a una economía de la vida, era que la frase completa era: para no hacer sufrir hoy de la pandemia a los niños de 10 años, de la dictadura a los 20 y del desastre climático a los 30, es necesario pasar lo antes posible de una economía de la supervivencia a una economía de la vida. Esta frase un poco guió el tomo 6. Pero además creo que para todos los que nos escuchan, creo que cuando alguien se ha sentido mal y tiene miedo a no salir, más en este momento que nos pasa de todo, aparte de lo singular, lo social, lo político, lo institucional, siempre va a haber una escucha. Poder permitirse que si no tuvieron ese continente, pueden encontrarlo. Porque nosotros en estos libros, una de las cosas que nos ayudó a todos fue el grupo, sí. Fue el poder conversar entre nosotros. Es decir, donde de alguna manera, lo que decía Jaime, el nosotros, ¿no? No tiene sentido que estemos hoy acá si no están los otros, ¿no? Además de quedar plasmado en los libros de las diferentes maneras que dijo Ricardo. Pero creo que esto lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? No uno de un lado y otro, entre todos, ¿no? Así que, bueno, yo agradezco mucho, y si hay alguna pregunta que la puedan hacer, porque quedan unos 10 minutos. Eli, ¿querés hacer una pregunta? No, quería comentar que cuando Jaime hablaba un poco de la banalización de los influencers, me hizo acordar un poco a cuando estudié a Simone Bauman, que hablaba de lo que es la modernidad líquida y de cómo la modernidad líquida vino a sincretizar todo lo que es la banalidad, de lo que ustedes estuvieron hablando recién con el tema de las redes sociales, que lo postulan como una institución, y en su momento muchos autores hablaban de los medios de comunicación como el cuarto poder. Y hoy las redes sociales deberían de ser prácticamente el quinto. Y veo yo, por lo menos en mi práctica, a donde veo que apunta, es a la desintegración de la conciencia. Que eso en los consultorios seguramente ustedes cada vez lo ven más. La gente está cada vez más escindida y es cada vez más difícil poder construir a partir de lo que decía justamente Jaime, ¿no? De darle a la persona las herramientas para que llegue al análisis de lo que le está pasando. Es una observación muy interesante lo que hablaba Jaime. Me encantó mucho. Muy inteligente. Está silenciada, Susana. No, gracias. No puedo ponerme colorado. Soy muy blanco, Jaime. Gracias, porque consciente que lo sencillo llega. También, es decir, entre nuestros colegas, también tu resonancia, que lo sencillo llega y nos acostumbra a otro lenguaje científico entre los profesionales. Sí. Aparte, yo lo que pensaba en esto que tú dices, Gaby, aparte de la escisión, los que nos llegan a las consultas, hay como mucha disociación, pero muchísima disociación, porque el trauma está ahí
como ocultado, y a pesar de que vienen a lo mejor con una problemática grave, ¿no? Con un sufrimiento psíquico de encerrona, ¿no? De que no pueden salir de eso. Yo por eso cuando Jaime escribió en este capítulo sobre el tema de las angustias, que había que pensarlas, ¿no? No sé, volverlas a pensar, ¿no? Si es sufrimiento psíquico, angustia señal o angustia, ¿no? Para pensar un poco esto, la disociación aparece, y aparece incluso también de los padres, ¿no? Padres que después, por ejemplo, ¿no? Una mamá se presenta como con una identidad. Hay un tema en las entrevistas de padres, se interrumpe el tratamiento de una niña, ¿no? De primaria, y te encuentras que después, si buscas a estos padres, vas a ver la disociación que tienen de su propia identidad, ¿no? Y se ponen a competir de que son terapeutas emocionales o que hacen, no sé, ¿no? Ayurveda, y que ellos lo van a saber ayudar con Ayurveda porque es la nueva, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? La nueva aproximación, ¿no? A ser diferentes que el resto, ¿no? Entonces, hoy en día, estas angustias que se han transformado en sufrimientos psíquicos intensos, me parece, ¿no? Que quieren así, ¿no? La solución inmediata. Y si el niño o el adolescente ha cambiado un poquito, ya está. Bueno, lo que vos traes, Patricia, es el ejemplo de ese adolescente que vuelve de una consulta y le dicen, ¿qué tal? ¿Cómo te encontraron? Está bien, dice, me encontraron todo bien, pero quédate tranquila, le dicen a la madre, porque ya me medicaron. Me encontraron todo bien, pero quédate tranquila que ya me medicaron, ¿no? Es decir, hay como una especie de búsqueda de la medicación como una forma de tranquilidad, digamos, ¿no? Es decir, para que todos sean, como yo siempre digo, y lo digo en otro de los libros, que sean niños y adolescentes suficientemente buenos, no los padres, sino los niños. Y para eso se recurre a la medicación, ¿no? Estoy bien, quédate tranquila, me medicaron. Y lamentablemente nosotros notamos que se prefiere ese camino, esa ruta, a el descongelamiento, ¿no? De duelos que permanecen congelados